fuiste el proveedor, en mi desierto el agua que sació la sed de mi interior. Y en la enfermedad mi sanidad, cuando sentí morir, tú soplaste aliento en mí. Tú me enseñaste que la crisis es la oportunidad para mostrarme que tu gloria se volverá a manifestar. Tu autoridad va más allá de lo que puedo imaginar. Con tu poder se destruye toda obra de maldad. Con tu palabra cesa los vientos y calma la tempestad. Y tu presencia me confirma que conmigo siempre estás hasta el final. En la crisis fuiste el proveedor, en mi desierto el agua que sació la sed de mi interior. Tú me enseñaste que la crisis es la oportunidad para mostrarme que tu gloria se volverá a manifestar. Tu autoridad va más allá de lo que puedo imaginar. Con tu poder se destruye toda obra de maldad. Con tu palabra cesa los vientos y calma la tempestad. Y tu presencia me confirma que conmigo siempre estás hasta el final. Yo no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tú eres mi pastor, nada me faltará. Tu autoridad va más allá de lo que puedo imaginar. Con tu poder se destruye toda obra de maldad. Con tu palabra cesa los vientos y calma la tempestad. Y tu presencia me confirma que conmigo siempre estás hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Se abrieron las puertas, el viento sopló libertad, dictaron sentencia y nadie me condenó, Él me perdonó. Su sangre valiosa cubrió toda deuda y más. Hoy soy heredero, linaje de su santidad, su santidad.
Se hizo responsable por mi error. Me sentó a su lado y me restauró. Compartió su herencia y su posición. Desde aquella cruz me dio redención. Su sangre valiosa cubrió toda deuda y más. Soy heredero, linaje de su santidad, su santidad. Nadie me amará como tú, Jesús. Llevaste sobre ti mi culpabilidad. Cuando vi la cruz pude ver el sol y toda oscuridad se desvaneció. Déjame tocar tus heridas y sanarán las mías si te toco, sí. Déjame adorar a tus pies, Jesús. Déjame cantar cerca de la cruz, cerca de la cruz. Cubrió toda deuda y más. Soy heredero, linaje de su santidad, su santidad. Se hizo responsable por mi error. Me sentó a su lado y me restauró. Compartió su herencia y su posición. Desde aquella cruz me dio redención. Nadie me amará como tú, Jesús. Llevaste sobre ti mi culpabilidad. Cuando vi la cruz pude ver el sol y toda oscuridad se desvaneció. Déjame tocar tus heridas y sanarán las mías si te toco, sí. Déjame adorar a tus pies, Jesús. Déjame cantar cerca de la Bien, mis amados, Dios le bendiga a todos en esta hermosa noche. Gloria al Señor. Le damos gracias a cada uno por estar en sintonía, por esta programación, ¿verdad? De Rema TV, Ministerio Bíblico. Estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal de Facebook Live, pero este contenido también será transmitido por nuestro canal de YouTube, Pastor Osorio Podcast. Le pido que pasen por allá, Rema TV. Si nunca han han visitado nuestra página, cuando lo hagan, por favor, suscríbase, denle a la campanita y den un like para que así sea notificado cada vez que nosotros subamos nuevo contenido. Bien, mis amados, hoy intencionalmente nosotros hemos escogido este día, o esta noche mejor dicho, para hablar del tema de Hablemos de Halloween, debido a que pues creo que aunque la gran mayoría tiene algo de conocimiento en cuanto a lo que esto significa y lo que ¿verdad? Puede de alguna manera provocar en el ámbito
espiritual, mayormente para la iglesia. No obstante, es importante que nosotros pues podamos arrojar un poco más de luz, porque aunque usted no lo crea, hay iglesias que aunque tal vez no lo celebran en su templo, pero en el aspecto individual hay algunos hermanos cristianos creyentes, ministros, que tal vez no vean nada malo de esto. Hay algunos que escogen este día para simplemente hacer lo contrario, mientras los satanistas y los que practican el ocultismo hacen lo que hacen durante un tiempo como hoy, que de hecho esto posiblemente va a ser una de las noches más pesadas. No obstante, pues la iglesia lo utiliza en base de invertir lo que, ¿verdad?, se considera como tiniebla, lo invierten en algo positivo, en el sentido de que una fecha como hoy, más de 500 años atrás, hubo una revolución que muchos conocen, que fue provocado por Martín Lutero, que fue lo que ocasionó la separación de la iglesia en aquel entonces, la católica, y que hoy conocemos nosotros como la iglesia protestante. ¿Okay? Pero no voy a entrar mucho en esos detalles. La cosa es que hay algo oscuro que se esconde detrás de esta fecha, y nosotros hoy queremos hablar un poco sobre esto. Antes de entrar en la introducción un poco, para hablar un poco más del tema, quiero introducir a mi esposa, que hoy va a estar conmigo, ¿verdad?, conversando sobre eso, y esperando que, ¿verdad?, que aquellos que están en estos momentos en sintonía vayan compartiendo el video, mis amados, que aquí pues vamos, para la gloria del Señor, vamos a estar hablando sobre unos puntos bien importantes. Sin más preámbulos, mi amor, Tania Amides, salúdanos. Dios le bendiga, mi amada iglesia del Señor. Que la paz del Señor esté con ustedes. El Dios Todopoderoso que siempre nos acompaña en este momento. Vamos a estar hablando sobre este tema porque me animé. Yo le dije a mi esposo que quería hablar sobre este tema porque justamente empezando los primeros días de octubre tuve una conversación por interno con alguien que me preguntaba que por qué no podían los niños celebrar Halloween. O sea, que aparentemente la iglesia estaba como oprimiendo eso. Entonces, como yo sé un poco del tema y lo practiqué a profundidad, entonces cuando le expliqué a esta persona, pues no tuvo más palabras que decirme, no me volvió a contestar porque yo como que puedo entender que recibió el mensaje. Cuando le expliqué detalladamente, creo que entendió cuál es el motivo, porque estaba bastante, como te digo, difícil hacerle entender. Entonces, cuando me introducí y le dije el fondo y el trasfondo de este tema, entonces ahí fue que ya me pudo entender y pude expresarle por qué nosotros como cristianos no estamos de acuerdo con el Halloween. Es que no tanto eso, es que eso, y claro, posiblemente la persona que se comunicó contigo, pues lo hace en base desde el punto de vista de la inocencia de los niños, que tal vez no tengan ese conocimiento y que no lo están haciendo con esa mentalidad. O sea, no lo están haciendo. Hay una inocencia, sí, es verdad, detrás de los niños, y que no saben que el disfrazarse es malo, no saben que el practicar todo lo que tenga que ver con el Halloween es malo. Sin embargo, los padres sí lo saben. Y lo que queremos hablar hoy es qué es lo que dice la Biblia sobre eso. No específicamente de Halloween. Déjame establecer esto primero. Sí es cierto, en la Biblia tú no vas a encontrar nada que hable de Halloween. Vamos a empezar por ahí, porque yo sé que el primer argumento de las personas para rebatir siempre un tema es que no, pero es que la Biblia no habla de Halloween. Perfecto, no lo habla. Sin embargo, y siempre le he dicho, el hecho que una palabra, un término no esté en la Biblia para describir una conducta, una costumbre, una práctica, no debemos de descartarlo cuando hay versos que arrojan un poco de luz
sobre ese asunto. Entonces, entiendo que hay personas que se vayan a molestar incluso con las preguntas, con las contestaciones que uno le da, porque quieren algo más profundo, alguna base más sólida. Entonces, de eso es que nosotros queremos hablar. Así que, pero sin, ¿verdad? Antes de entrar, vamos a abrir con una oración rapidito para entonces nosotros poder entrar de lleno con lo que vamos a hacer. Y les puse en el video ¿verdad? Ambos de nosotros para que pueda el público vernos a ambos y así nosotros poder tener una conversación. De esto se trata del video de hoy, es hablando o hablemos de Halloween, de este tema. Este tema hay que hablarlo. Oremos. Padre, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús en esta noche, por darnos la oportunidad, Señor, de pasar por estos medios y hablar sobre este tema, Señor. Un tema que es importante, porque cualquier cosa que nosotros le abramos la puerta al enemigo es lo que utilizará para entrar, infiltrar y poder crear, Padre, Señor, cambios de la forma que nosotros, Señor Dios mío, tal vez en el momento no entendamos, pero traerá cambios diferentes a nuestra vida. Habrá un apagón espiritualmente, Señor, sin darnos de cuenta del por qué, Señor. Porque hay puertas, Señor, que se abren, hay prácticas, Padre, hay cosas en las cuales participamos, tal vez inocentemente, pero en el nombre de Jesús, este video, Señor, el propósito es para poder arrojar luz y para poder enseñar, Señor, que hay ciertas cosas, mayormente la celebración de Halloween, que no se debe de practicar, no se debe ni siquiera de participar. Y en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, con el poder y la guianza del Espíritu Santo, quien nos guíe, Señor, a toda verdad y toda justicia. Te damos toda la gloria. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos primeramente a utilizar un texto bíblico que es donde la gran mayoría lo usan para darnos a entender, amén, que no hace falta específicamente dirigirse a algo, pero que yo creo que habla en general. Vámonos a Efesios capítulo 5, verso 11. Y aquí estoy utilizando la versión Reina Valera, que dice de la siguiente manera: y no participéis en las obras infructuosas, o sea, las obras que no dan frutos de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Parte de ese primer verso del verso 11 dice que no participemos de las obras que no dan fruto o que no son fructuosas de las tinieblas, sino que más bien debemos que reprenderlas. O sea, cuando usted habla de que no hay nada malo con participar del Halloween, la gente no entiende que aunque la palabra no dice Halloween, pero sabemos que lo que se esconde detrás de tal celebración, obviamente se le considera una obra infructuosa de la tiniebla. Y por lo tanto, la exhortación de parte de Pablo es que no participemos. Participar entonces es un acto voluntario. Y aquí es donde nosotros queremos realmente concentrarnos, porque participar no es, ¿verdad? La persona participa voluntariamente, pero sabrá en lo que se está metiendo. Bueno, hay muchas personas que yo pienso que, bueno, unas no tienen conocimiento, pero yo creo que en nosotros los cristianos sabemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso la palabra lo dice, como leíste el texto bíblico, que no participemos. Porque el mundo espiritual de las tinieblas, no todo mundo está preparado para conocer y para saber este tema. El mundo oscuro, el mundo de la oscuridad, el mundo de las tinieblas, es un mundo que tú tienes que conocerlo espiritualmente. El que está en el espíritu va a saber lo que significa el mundo de las tinieblas. Y hay cosas que uno no puede, porque hay gente por curiosidad, hay gente que lo practica. De hecho, en la iglesia hay ciertas cosas que practican, cosas que
en realidad para mí son prácticas que no son bíblicas. Y cuando hay esta clase de prácticas que no son bíblicas, eso a mí me da como una reseña de que están practicando cosas de hechicería. Ujú. He visto, y no solamente lo he palpado, porque, por ejemplo, una vez tuve conocimiento con una persona que aparentemente ella tuvo una amistad conmigo, pues del evangelio y todas las cosas, compartimos y todo eso. Entonces, una vez estaba en la iglesia y ella me decía que prenda un incienso para calentar Necesario para la iglesia. para Sí. calentar la iglesia. Entonces yo empecé, esto fue en mis principios cuando yo me reconcilié, entonces yo empecé a darme cuenta que hay gente que aún estando en la iglesia está involucrada en las cosas de brujería, Prender velón. en las cosas que viene arrastrando del mundo. Ujú. O sea, estas son cosas que viene arrastrando el pueblo del mundo. Entonces la viene trayendo a nuevamente cuando es restituido, o sea, cuando cambia una vida, vienen arrastrando esas maldiciones. Ujú. Y esto hay que tener mucho cuidado porque después me encontré con otra hermana que me decía que cada que se ponía un anillo, que a ella le iba bien. Y en mi mente yo decía, pero ¿qué son estas cosas? Si yo estas cosas, yo las vi, yo las palpé, pero en brujería, no en la iglesia. Entonces yo me empecé a dar cuenta que esto es lo que se está viviendo. Después me encontré con pastores que practicaban con vasos de agua. Ujú. Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostés. Ya que el vaso de agua nosotros lo El vaso de utilizamos, cuando agua. tú lo viras al revés, aparentemente es para detener la lluvia. Mira, o algo así. el vaso de agua significa muchas cosas. El vaso de agua se utiliza para muchas cosas. Es la superstición detrás. Ahora, vayan a decir en las redes sociales, bueno, mi familia, la gente que me conoce, los más allegados, familiares saben que yo estuve envuelta en este mundo. Y llegué muy lejos. Abrí portales que después cuando me volví nuevamente, cuando regresé nuevamente a los caminos de Dios, se me hicieron muy difícil cerrarlos. Pero mi fe basada en Dios, porque yo sabía, yo estaba consciente de lo que estaba haciendo. Porque recuerda que yo había conocido a Dios a temprana edad. Había visto la mano de Dios, la maravilla de Dios. Pero en mi fondo yo sabía que todo lo que estaba haciendo era malo. Era malo, pero Dios, digo que en un momento me lo permitió vivir para este tiempo. Porque, mira, el pueblo de Israel venía arrastrando práctica y costumbres de egipcias. Entonces, todo esto, como yo siempre he compartido contigo, todo esto, así mismo está el pueblo ahora. Venimos arrastrando inmundicias de nuestra vida pasada, de antes de tener a Dios en nuestras vidas. Muchos pueblos paganos fueron derribados por el Dios de Israel. ¿Pero por qué? No era porque Dios no estaba grata con ellos, o sea, era porque era gente idólatra, gente que hacían sacrificio. Tenemos un perfecto ejemplo, Moab, donde era Ruth la moabita. Era un pueblo idólatra, hacían sacrificios de niños, hacían sacerdotisas, adoraban dioses paganos. Ya, hacían muchas cosas que... Entonces, cuando yo hablo de este tema, no estamos lejos de la realidad. Sí, todavía hay cosas que nosotros sin darnos de cuenta, como tú dijiste, prender velones. Una de las cosas que he visto que muchas iglesias todavía, o no necesariamente iglesias, sino en hogares, en algunos hogares cristianos, tú ves crucifijos puestos en entrada de la puerta o una herradura, porque la herradura es buena suerte y de alguna manera repele tú sabes, los espíritus malos. La Biblia abierta en el famoso Salmo 91, pero no es para leerla, sino es como, nuevamente, es como un repelente. Tú la abres y la dejas ahí puesta y aparentemente eso de alguna manera va a proteger tu casa. Y cosas como esa
nuevamente parecen benévolas, pero detrás de eso nos estamos dando de cuenta, estamos practicando. Y mira, en la misma iglesia hemos visto cómo algunos predicadores hacen sus maromas, empiezan a hacer cosas, una cosa bien rara, te dan a beber cosas que ellos prepararon, tú no sabes de dónde salió esa preparación, pero ellos te dicen, bébetelo porque esto te va a sanar. O sea, sin darnos de cuenta que no están muy lejos de estar practicando cosas como esta. Pero antes de entrar un poco más profundo, porque quiero hacer, para indagar bien, tú empezaste hablando de algo que fuiste introducido a eso, conociste ese mundo y hoy por hoy pues tú tienes información de primera mano, no es de segunda ni de tercera persona. Yo las puedo tener de segunda y tercera persona porque aunque yo no estaba en el mundo de la hechicería, pero yo me buscaba preparar caracoles. A mí me gustaba ponerme caracoles y los caracoles míos representaban mi signo zodiaco y aparentemente eso me protegía, yo me hacía limpieza. Yo no era brujo ni nada por el estilo, pero yo me buscaba un santero a que me preparara y me hiciera esto. Vamos a hablar en eso ya mismo, pero déjame entrar rapidito en una reseña de lo que estamos hablando, de lo que es el Halloween. Su origen, Halloween, proviene del festival pagano celta Samaín, que se celebra en el Reino Unido, Irlanda y en el noreste de Francia. Samaín marcaba el fin del verano y el inicio del invierno, y se cree que también se celebraba el comienzo del año celta, y eso también es celebrado aquí en los Estados Unidos. El nombre, la palabra Halloween, en su abreviación de la frase inglesa All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos. Halloween significa la víspera de todos los santos porque en inglés es All Hallows Eve. Una de sus tradiciones es el famoso truco o trato, trick or treat. Esta tradición se originó en la creencia celta de que los muertos y los vivos se confundían al pasar de un año a otro y que los demonios vagaban por la tierra. Los celtas se vestían entonces de demonios como mecanismo de defensa y se cree que de ahí viene la tradición de pedir truco o trato. Es decir, la creencia era que se vestían de algún zombie, de algún monstruo, para que los espíritus o los demonios cuando lo vieran se confundieran pensando que los que estaban vestidos de algún disfraz eran también unos zombies. Continuamos. En cuanto a la creencia espiritual, en el hemisferio norte se cree que Halloween es la noche en que los espíritus visitan el mundo de los vivos. Esto no es nada más truco o trato, esto no es nada más pasar por la puerta y buscar dulcecitos. Es que hay una interacción espiritual en el mundo espiritual donde los espíritus, los demonios visitan a los que están vivos. Y de aquí surge la experiencia del miedo. Halloween permite que los niños y adultos experimenten el miedo en un entorno seguro, entre comillas, lo que puede estimular la creatividad y el sentido de la pertenencia. Queda claro, mi amado, que la gran mayoría pues consideran esto simplemente una noche de diversión, una noche para mayormente los niños, aunque los adultos aprovechan, porque aquí tú presenciaste la semana pasada, que fue entre el sábado y el domingo, presenciaste que aquí a los niños los sacaron antes, porque aquí hay una ley, yo le explicaba a ella, que aquí hay una ley en Estados Unidos que no le permite a los niños específicamente salir exactamente el 31, si cae en día de semana, sino más bien en el fin de semana. Vimos muchos niñitos saliendo a recoger dulces, pero hoy jueves, esta es la oportunidad de Satán realmente desenvolverse más, pero es porque hay canales. Él tiene instrumentos que le están abriendo esos portales, esas puertas, están sirviendo de canales para que su poder, su influencia pueda manifestarse mayormente en el satanismo que busca atacar la iglesia, los santos, etc.
en cuanto a eso, yo sé que tú lo has contado en otras ocasiones, pero háblanos sobre esa experiencia de que tú tuviste cuando tú primero cursaste o experimentaste en el mundo de la brujería, um, y, y qué cosas tú puedes por lo menos enseñarle a las personas de cómo en tu experiencia tú viste que una noche como hoy, octubre 31, te sirvió a ti para qué y cómo lo utilizaste para la ventaja tuya como una persona en ese mundo para afectar a la iglesia. Ok. Bueno, yo sí deseo compartir estas cosas porque en realidad la gente muchas veces desconoce y no sabe en los portales que abre y los portales que se mete la gente. O sea, esto de la brujería viene con hechos bíblicos, basados con hechos bíblicos. Esto de Halloween y brujería y de muerte, todo tiene que ver, es un solo fin. Uh-huh. Adoración, sacrificio, idolatría, fecha. Esta fecha es una fecha donde los brujos, en aquel tiempo, cuando yo empecé a participar por una familiar mío, que esta mujer era rayada ya con la Santa Muerte. Entonces yo empecé a profundizar más en esto de la hechicería, de la santería, porque brujería y ser brujo es una cosa, ser santero es otro, y ellos tienen sus rangos. Esto viene por rango, esto no es que magia negra, magia blanca, esto viene su rango y vienen con más fuerza, con más poder. Entonces, cuando empecé a experimentar con esta mujer que me introdujo en este mundo, o sea, yo ya tenía conocimiento, pero porque tenía amistades, de hecho aún tengo estas amistades, pero ya no las circulo, porque yo me alejé desde que me reconcilié con Dios, me aparté de todo esto. Entonces, empecé a irme a un rango más fuerte. Cuando nuevamente me vine a encontrar con mi prima, pues ya ella tenía ya un rango súper alto. De hecho, ella se había ido a México a rayarse para ser hija de Santa Muerte. ¿Y cómo uno llega a esos rangos? O sea, esto es... Porque ellos se reúnen. Especialmente esta noche, son 3 noches. El 30, 31 y el 1. Son 3 noches y mayormente la iglesia, en este mes de octubre la gente, el pueblo de Dios es cuando más tiene que estar en ayuno y oración, es cuando más tiene que estar de rodillas haciendo vigilia. Porque mira cómo es esto. Los satanistas, los santeros hacen vigilia. Sí, ellos vigilian, ellos hacen... Se hace vigilia. Era la reunión 31 de octubre, 12 de la noche. Es cuando empiezan a ver los ritos satánicos. Y a mí lo que me asombró de todo esto es que no son cualquier gente. Son gente que tú la ves en el medio, gente que tú la ves en la televisión. Y cuando entré a experimentar en este mundo, porque la acompañaba a esta mujer, a mi prima, cuando la acompañaba a ella, yo empecé a conocer a toda esta gente. Y porque ella tenía su lugar. Era una casa solamente dedicada y tú ibas ahí y tú te espelucabas. Porque tú veías estas imágenes de piedra, así como tu puerta. Y cada una llevaba sus frutas, cada uno, ella le daba de comer todos los días a esos santos, sí. A santos. Entonces era una casa llena de estas imágenes de barro, ¿verdad? Entonces empecé a circular más y empecé a introducirme más, pero cuando me di cuenta de con qué clase de gente yo estaba rodeada, que no era cualquier gente, era gente que eran del medio, gente que yo aún las veo en televisión. Y yo digo, mira, todo lo que esa gente transmite, todo lo que esa gente tiene conocimiento y lo hace, es a base de brujería. Y la gente que no sabe quién es esa persona, no saben que esa persona está en ese lugar a base de brujería.
a base de Sí, maldad. porque no se van a identificar, ¿no? Y mira, encontré, en este caso, conocí a una muchacha, una pareja que consultó con mi prima, porque también hay rivalidad entre ellos. Hay rivalidad y cuando se hacen rivalidad entre ellos son cosas muy fuertes que se hacen ellos. O sea, y se atacan con brujería, una más fuerte que la otra y se atacan. Y cuando pude conocer de una persona del medio, no voy a decir nombres porque no es que tema, sino que no creo Por que es ética, conveniente, sí, ya. por ética, pero son personas conocidas del medio. Entonces, va una clienta y ella se estaba haciendo atender gente empresaria. Yo digo, pero ¿qué hace esta gente? Era gente cuando yo estaba ahí con ella ayudándole trabajando aparentemente, gente que tú te quedabas boca abierta, gente que tú decías, pero ¿qué hacen esta gente aquí? Posiblemente así que llegaron. Gente con rango, gente famosa, gente que tenían sus trabajos y todo eso, uy, esa gente está lo más bien. Yo me quedaba sorprendida, yo decía, la clase de gente que va a esos lugares. Y esa mujer no se hacía que 100, que 200. Eran 2,000, 3,000, 4,000 dólares en un día. Sí, pero que hay que pensar que por eso que tal vez que tenían su posición Ya. en el mundo. Y cuando esta era una pareja que tenían una empresa. Esta mujer va y esta mujer estaba embarazada. Esta mujer estaba embarazada, la que va a consultarse. Y este tipo que tenía un rango mayor la consulta y esta mujer pierde su bebé. Era un sacerdote con el que ella se estaba haciendo ver de un sacerdote satánico. Y ella pierde el bebé. Entonces, cuando ella pierde el bebé, estando con consulta con él, va y la busca a mi prima. Entonces, cuando ella la coge, empezaron rivalidad entre santeros. Entonces, estas cosas son sacrificios. Es una muerte. Y yo digo, ¿cómo puede haber gente que esta mujer estando embarazada fue a consultar y a hacer trabajo de hechicería y perdió su hijo en medio de todo eso? Pero sin darse de cuenta que el brujo le estaba haciendo un trabajo para que pierda a su bebé. Porque esta gente no tiene corazón, esta gente no tiene límite. Esta gente, si es de mandarte a matar, te matan. Ya. Y en un caso, estuve en un caso como eso, y mis hijos son testigos. A mí me hicieron una brujería donde yo cogía donde yo cogía la escoba y yo me iba de cabeza. Entonces, cuando me fui donde una amiga, amistad mía, tuve que irme a otro lugar a viajar como 4 o 5 horas. Ella me revisa y me ve que me dijo quién, dónde, cuándo, todo así. Supe quién era la persona y que de hecho esta persona me había enterrado mi foto en una tumba de un muerto. El propósito era que tú te secaras. Que me secara, exacto. Que me secara. Y entonces yo tuve que hacerme bastantes trabajos de limpieza para yo poder nuevamente restaurarme. Entonces por eso es mi punto, que esto es un portal demasiado fuerte. La gente, hace tiempo atrás que tuve un sueño, veía muchas casas que parecían un cementerio. Y una vez le pregunto a Dios, le digo, Señor, ¿por qué estas casas están así? Porque son gente que practican la muerte. Estando en vida, no saben que le están dando pleitesía a la muerte. Todo lo que tiene que ver con calavera, todo lo que tiene que ver con magia negra, idolatría, Halloween, sacrificio. Halloween mayormente se hacen sacrificios. El mundo espiritual donde esta gente se reúne, yo estuve ahí, yo participé. Y de sacrificio con animales, sangre derramada, sacerdotes vestidos de negro. Uno de ellos en una ocasión estaba en un ritual satánico. Había, bueno, le dicen ellos los padrinos.
era un ahijado que se estaba haciendo hijo de un santero. Entonces se hizo un ritual con gallos, gallinas, un poco de palomas y cosas así. Y era todo en oscuridad. Y sacrificios de sangre y todo eso, y tenían que beberse la sangre. Y yo estaba ahí expectando, siendo espectadora, porque esta mujer me dice, bueno, ¿quieres participar? ¿Quieres ver? Y yo le digo, bueno, sí. Y digo, ¿cómo es este mundo que te haces, no tienes miedo? No te da miedo. Estuve ahí y a mí no me daba, no me dio miedo. Y el tipo me pregunta, que de hecho es una persona famosa, me pregunta, ¿no tienes miedo? Digo, no. Digo, no. El muchacho que estaba dando el paso para ser sacerdote, estaba que temblaba. Entonces, después que terminaron el rito, aparentemente en ese momento se cayó un collar y se rompió. Entonces, deducimos que algo pasó. Este muchacho, para mí, en mi conocimiento, que yo tenía conocimiento de la iglesia, para mí este muchacho estaba cubierto con algo. Porque este muchacho era que temblaba. Él se estaba metiendo en algo que yo digo que él estaba experimentando. Lo cual me trae a la pregunta, porque si tú tenías conocimiento y estás en ese lugar, ¿cómo es que no tenías miedo? Porque normalmente el conocimiento de las cosas de Dios te va a traer miedo a no eso. Tenía miedo. Yo creo que la pregunta del Señor era válida, porque dice, ¿no te da miedo? Algo él tiene que haber sabido o conocido, y dice, ella no se ve con miedo. ¿No te dio miedo habiendo tenido ese conocimiento de la iglesia? No me dio miedo. O sea, mira, es que cuando tú te apartas de Dios te vuelves tan cruel, te vuelves tan frío, tan duro. Ya, sí es cierto, pero por ejemplo, porque yo he experimentado lo que es estar apartado, pero aún así a mí me daba miedo. Es que por eso te digo, o sea, son portales que uno abre. Cuando tú abres portales satánicos, por eso son portales satánicos, son portales fuertes. Esto es el mundo de las tinieblas. Cuando tú llegas a abrir este portal y vas experimentando poco a poco, yo participé en los cementerios, ir a hacer brujería en los cementerios. Yo lo participé porque todo lo que yo hacía era acompañando a esta mujer, a esta sacerdotisa de Santa Muerte. ¿Tú presenciaste en alguna vez algún rito o práctica que se hizo dirigido a la iglesia o a un creyente en particular? Bueno, mira, ahí es donde te voy a responder algo bien interesante. En una consulta de una muchacha que se hizo cristiana, fue a consultarse. Y ahí yo pude entender que la iglesia estaba envuelta. O sea, que hay gente muy curiosa, que no se llenan, no saben en realidad. O sea, yo digo, no sé, pero para mí, la gente que está en la iglesia consulta horóscopo, practica cosas de vela, mira, conozco gente que aún estando en la iglesia hacen sobar a los hijos, que se pasan el huevo. Todas esas cosas son de brujería. Dijiste al principio que se hacen sobar huevo. Son limpiezas eso. Ya, okay. O sea, eso es brujería. Y yo decía, y ella le decía, no, pero es que yo te voy a ver. No, pero es que yo estoy yendo a la iglesia. Bueno, si estás yendo a la iglesia y ya estás totalmente entregada a Cristo y Dios te ha cambiado, te llenó, ¿qué haces tú yendo a visitar a una bruja? Consultando con el espiritista y todo eso, algo que es prohibido. Exactamente. Entonces, cuando ella la consultó, y yo me alejé, porque la verdad que yo sí, en ese sentido yo tenía bastante respeto y temor. Yo decía, porque mira, una cosa así yo siempre le decía a Dios, Señor, yo sé que yo estoy alejada, apartada, pero el día que yo regrese a ti, cámbiame, transfórmame totalmente, porque yo no quiero, o sea, salir de este mundo, ir a la iglesia y andar con las prácticas diabólicas, satánicas. Estos son prácticas diabólicas y satánicas. Y hay gente, mira,
hasta en lo espiritual. Hasta en lo espiritual, porque hay gente que maldicen en la iglesia. Los propios brujos maldicentes están dentro de la iglesia, que se aparenta ser cristiano. Porque dice la palabra, maldito el que maldice a tu hermano o a quien sea. Y he visto gente maldiciendo y deseando muerte. Lanzando oraciones de viento contrario, como le decimos nosotros. Oraciones contrarias, por eso que mira, Deseando el mal. estas cosas son portales abiertos de maldad. Maldad. Y la iglesia está aún involucrada en todo esto. Por eso que cuando el pueblo de Israel pasó 40 años por el desierto y Dios los hizo dar vuelta en el mismo lugar, porque venían arrastrando sus inmundicias todavía. Venían arrastrando inmundicias egipcias, compartiendo relaciones con egipcios, compartiendo sus vidas con dioses paganos. Entonces, todo esto nosotros también se lo ve en la iglesia. Y aunque muchas veces lo quieren tapar y todo lo demás, pero por eso dice que hay que tener nuestros ojos bien abiertos y bien atentos al que es y al que no es. Pero yo no soy fácil. Mira, yo he sido hasta de las personas que yo no me he dejado poner la mano así nomás de nadie. Lo cual me viene a otro punto, que es lo que yo quiero llegar a lo que estamos realmente concentrándonos, porque nuevamente esto va dirigido mayormente a los padres que no ven nada malo con que sus hijos participen en esto. Tocaste el punto a una pregunta que quiero hacer. En cuanto a lo que tú conocías de ese mundo, ¿qué verdad hay en el poder de objetos, o sea, el poder de la transferencia? Es decir, ¿qué verdad hay de ciertas cosas que podamos ya sea comer, beber o incluso tener posesión de eso, y que eso sea un canal para que las malicias se infiltren? ¿Qué verdad esa por ejemplo, tú presenciaste en algún momento que se oraba por objetos y después con el fin de entrégaselo o déjalo en un lugar o introdúcelo en algo para que cuando esas personas hagan contacto con eso ya tenemos la habilidad? ¿Hay algo cierto con eso? Sí, este mundo del satanismo, esto es satanismo, todo esto es satanismo. Todos estos son portales del infierno, son portales espirituales del infierno. Sí existe eso. Yo lo presencié. Yo presencié de brujería, gente que pedían brujería para hacer daño. Yo presencié con los babalaos, los yamayá, Santa Muerte, todo lo que es santería, magia negra, Santa Bárbara, el negro ni sé cómo, ya hasta ni me acuerdo de los nombres de esos demonios, pero María Leoncia, todo esto, Achún, todos esos demonios, o sea, Achún o Batalao, todo eso son. Sí, son y cada uno, no, ellos no son santos, o sea, no le son dicen santos, demonios. son demonios, pero que Ellos son demonios. Todos estos demonios. Para que tú veas la contradicción, que hasta le ponen santos a No, ellos no son santos. El otro, San Judas de Tadeo, la gente lo venera. Uh-huh. La Santa Muerte, esto yo lo experimenté. Mira cómo es la vida. Pero cada uno tiene un propósito. Claro, tiene un rango cada uno. Mira cómo es la vida, y ya te respondo a tu pregunta. Dios me permitió vivir esto cuando estuve apartada, y lo vuelvo a vivir en Dios en México. Porque yo jamás pensé ir a México y encontrarme en hogares con muñecos de este porte. Que pudiste sentir. Claro, pude. Quiero aclarar eso porque dijiste que lo volviste a vivir, como que implicando que volviste a practicarlo. Pero no a practicarlo, viste, o sea, sino a presenciar nuevamente esto. La maldad. Exactamente, y lo practican bastante en México.
Y tú le preguntas a la gente en México, ellos te dicen que no, que ellos son sus santos, que ellos son sus adoradores y todas esas cosas. Esto es un portal que la gente o le gusta o no saben. Pero hay gente que le gusta esto. La gente le encanta la brujería. Personas menos que tú piensas, le encantan. Y inconscientemente, porque muchos de ellos Consciente y sí, inconsciente. pero claro, y yo siempre he dicho que no hay una defensa para la ignorancia. La ignorancia no es una excusa para tú decir yo no sabía, entonces dame un pase, no. Dios castiga conciencia o no conciencia, conociendo o no teniendo, ¿verdad?, la sabiduría para entender lo que está haciendo. Pero yo he visto que algunos de ellos, por ejemplo, si tú te vas a Colombia, veneran mucho a quien fue Pablo Escobar y lo consideran como una figura de santo. O sea, no tanto que esto es brujería, sino que esto es idolatría a su máximo. Es que lo que pasa es que toda esta gente trabajan con estos portales. Uh-huh. Trabajan con la Santa Muerte, trabajan con las oraciones, trabajan con muchos portales abiertos del infierno. Por eso es que tú ves la maldad en ellos. Porque toda esta gente que está en la maldad trabajan con estos portales abiertos de la santería. Yo conocí muchos que practican esto y tienen sus oraciones para que muchas veces ni para que las policías los vean. Y yo presencié todo esto. Ahora lo que me dijiste a que para que una persona coma, sí, se mandan brujerías. Pues, Exactamente, lo que se hacía es darle de comer al santo. Se le daba de comer al santo, se preparaba una comida y se le hacía el rito, se iban a montes, a mares. Todo esto es una locura. Presencié ir a dejar brujerías a los montes, a las montañas, a los mares, a tirar brujerías a los mares, a fumar en el mar, a dejar frutas a los medio mares. Todo esto yo lo presencié. Y todo eso ¿cuál era el fin? El fin de hacerle, cuando el brujo iba a hacer a dar rito al mar, era para fortalecerse. Okay. Y otra, para hacer brujería, para hacer daño a las personas. A las personas que pagaban para que les hagan esos trabajos. Porque eran bastante dinero que pagaban para hacer esos trabajos. Y cuando eso, de hecho, esta mujer con la que yo estaba, y ella trabajaba mayormente con abogados y abogados famosos para que ganaran casos. Ganar casos, claro. Es que te digo, esto está involucrado. No, yo presencié esto está involucrado. Todo, tú ves gente normalita y todo y tú te quedas. Pero cuando yo conocí este mundo, me quedé así. Wow, esta persona. Sí, yo presencié algo similar muchos años atrás. Yo estuve preso y yo estaba estaba en fila para hacer una llamada y el que estaba en el teléfono era aparentemente un brujo. Me entero porque en ese momento él está en el teléfono y está recibiendo instrucciones, él se vira y cuando me está mirando le está diciendo el que está en el teléfono, sí, y entonces pues de momento él se me vira y me dice, me pregunta que sobre el caso mío. Yo le digo, ¿y por qué usted quiere saber? Dice, es que yo tengo a mi padrino en el teléfono, es uno de los brujos más grandes en la área de Milwaukee. Y me dice, y él te está describiendo sin verte por el teléfono. Y entonces él me está preguntando que si tú quieres que se te caigan los casos, que él te puede hacer la preparación. Y yo dije, trabajan con todo eso. Entonces me explicó, me dice, hablamos ya mismo, se le enganchó. Entonces él me explicó, porque él era brujo. Y yo vi que otro muchacho, yo lo negué, yo dije, no, está bien, yo de verdad no necesito eso, porque en ese momento yo estaba apenas cursando, aunque estaba preso, había aceptado al Señor. Y aunque no entendía muchas cosas, yo entendía que yo me podía ir por muchos años. Uh-huh. Pero había un muchacho que estaba desesperado por la curiosidad, lo llevó a decir sí, prepárame a mí, prepárame el trabajo. ¿Y qué pasa? Que
cuando llegó el momento de que el muchacho tenía que pagarle por el trabajo, el muchacho vino en la primera vista que se le hizo después que le hicieron el trabajo, vino que aparentemente no llegaron testigos. Y aparentemente el juez dijo, si en la próxima vista no viene nadie, este caso se cae. Se cae. ¿Qué pasa? Que el muchacho después vino cuando el santero le dice, mira, ¿cuánto me vas a pagar? El muchacho le dice, no, que te voy a pagar. Y entraron en una discusión. Ah, tú no me vas a pagar. Y yo escuché cuando él dijo, te voy a virar todo lo que se te hizo. Claro que sí. Todo lo que se hizo. Y él se metió en el teléfono, llamó y mandó a virar todo. Cuando ese muchacho fue a la segunda vista, mira, ahí apareció el que no tenía ni que aparecer. Le apareció todo el mundo. Y vino llorando, diciendo que en ese momento lo habían sentenciado. Son portales abiertos. Yo pude entender que yo gracias le doy a Dios que yo no me dejé llevar, porque hubiese sido una trampa del enemigo. No es que yo salí por completo inocente, pero no me dieron lo que yo estaba esperando, porque la misericordia de Dios ya estaba y Dios ya tenía un plan conmigo. Es interesante que estos trabajos sí funcionan, pero a lo que quiero llegar realmente es lo siguiente, y la razón por la cual te pregunté sobre el poder de la transferencia, de que cuando alguien prepara un objeto y que eso, si alguien hace contacto con eso puede ser, es porque se conoce mucho, y en Puerto Rico cuando yo participaba en esto cuando niño, yo recuerdo que una de las instrucciones que nos daban nuestros padres y la gente mayor era, tengan cuidado con los dulces que reciben, porque los dulces pueden meter no tan solamente veneno o vidrios o cosas como tal, pero supuestamente era la manera, utilizaban los dulces para prepararlos y cosas como tal, y esto era como una oportunidad de que por medio de los objetos de dulce y cosas así, que la magia, los hechizos pudieran llegar a los hogares y cosas. Mira, yo te podría decir muchas cosas raras que yo no entendía, pero una de las cosas que yo presencié desde chamaquito era que no importa dónde nos mudáramos, era que había una pestilencia de puras cucarachas. O sea, que yo no entendía. Ahora yo entiendo que esto es una señal porque todo lo que tenga que ver con tener un hogar lleno de cucarachas, de ratas, que no importa cuántas trampas tú le metes, no importa cuántos flitos le eches, eso es como que salen por manada, que yo entendí que eso era malicia, que eso tenía que ver con brujería. ¿Qué verdad hay en eso? Bueno, es verdad. O sea, o alguien cuando está en un hogar en estas ocasiones, o alguien la está practicando, alguien abrió un portal, o alguien te está haciendo daño. Es una de las dos cosas. O alguien de la casa está introducido en brujería, o alguien de afuera te la está enviando. No hay otra más respuesta. ¿Es interno o puede ser externo? Sí. Okay. Es una de las dos cosas. Porque de hecho yo experimenté esto y tú has escuchado a Josué cuando te contó aquella vez que hasta me avergoncé, porque estas cosas cuando ya uno está en Dios hasta avergüenza. Claro. Y yo no estoy aquí, ¿no? En ciertos momentos, en ocasiones en mi vida, a mí me avergüenza, pero yo tengo que testificar todo esto, porque hay mucha gente que está perdida y mucha gente que no tiene conocimiento. Y yo siempre pienso que si Dios me hizo participar, Dios permitió que yo cruzara esto, es porque sabía que este tiempo iba a ayudar a otras personas a que no caigan en esto, porque esto es algo muy serio. Esto no es un juego. Esto de portales de oscuridad, de brujería, santería, hechicería, esto trae maldiciones, acarrean maldiciones generacional, esto acarrea hasta maldiciones con mis hijos, con mi familia, con todo en mi entorno. Y hasta que no se rompa, eso puede continuar. Exactamente. Entonces, cuando yo vine nuevamente a las cosas de Dios, yo empecé a quebrar, a derrotar, a descartar toda esta inmundicia, porque no es que yo ya me convertí, yo no fue que me convertí, otra vez nuevamente regresé.
y me olvidé de lo que hice en el pasado, ¿no? Esto a mí me costó vigilias, me costó ayuno. Y las personas que saben que fue así, saben de dónde yo estuve un año entero y me soñaba. En los primeros días de haberme reconciliado, me soñaba que yo fumaba, me soñaba haciendo con otras personas. El diablo me atacaba. Ya, porque no deja. Porque no estaba todavía resignado a haberme perdido. O sea, porque es algo que estaba yo en sus manos y yo hacía cosas que sabía que estaba ofendiendo a Dios. Pero yo me dejaba llevar por todas esas inmundicias y otras por curiosidad y otras porque quería también hacer lo mismo. Pero Dios me permitió con un propósito. Y yo digo, y estas cosas a mí me dan vergüenza, pero ahora no me avergüenzo tampoco de tal manera porque es de donde Dios me sacó. Es lo que Dios me hizo vivir y esto me sirve para testimonio, para decirle a las personas que con estas cosas no se juega. Y si personas que están practicando, por más inocente o por más que usted vea, esto no tiene nada de malo si yo lo hago, yo estoy yendo a la iglesia y yo creo en este anillo y que no sé qué, que yo prendo un incenso, eso no tiene nada. No, mi amor, usted le está abriendo portales a Satanás. Por eso hay muchos hogares que pasan muchas cosas. Si tú tuviste un familiar, que si tú tuviste padre, madre, tío, abuela, hermana, primo, sobrino, que viene que tu generación genética, que tiene, que está metido en brujería, que son santeros, que trabajan, pues déjame decirte que tú tienes que quebrar, tú tienes que derrotar, tú tienes que invadir toda esa genética. Porque esto viene de generación en generación. La Biblia lo dice, nuestra generación. O sea, si nosotros somos benditos, vamos a bendecir a nuestra generación. Por eso, pero gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios. Mis hijos saben todo esto. Pero gracias a Dios, a mis hijos nunca les gustó, nunca les llamó la atención, les daba miedo. Porque las cosas que se manifestaban cuando vivía yo con ellos, cuando yo estaba en estas cosas, eran reales. Josué te contó la otra vez que a él se le manifestaban, que no lo dejaban dormir. Porque estos demonios me seguían. Y son entidades que vienen. Son entes, ellos son entes. Y mi hija, por lo consiguiente, ellos experimentaban todas esas cosas. Entonces, por eso cuando nuevamente yo regreso, yo empiezo a cerrar portales, empiezo a meterme en ayuno, en oración. Y yo estuve casi un año en vigilia. Yo me metí en vigilia porque yo le decía a Dios, ayúdame, sácame de esto porque yo no quiero ir a la iglesia, no quiero estar contigo y estar soñando estas cosas, verme. Porque yo sabía de dónde venía el ataque, porque también... si te metiste a soldado, ¿verdad? Entonces, así mismo, lo único que yo decía, Señor, si yo lo hice, yo lo voy a asumir. Yo lo voy a asumir. Yo sé que tengo que dejarlo y yo lo voy a asumir. Entonces, cristianos que tal vez en el tiempo antes de convertirse andaban en cosas de brujería y hasta ahora no han sabido reprender, reprimir y cerrar todo eso. Hay portales que todavía te visitan en sueño. Te visitan en sueño. Porque hasta ahora es la hora de que yo veo cosas en el espíritu. Que tú sabes que yo te conversé, yo te digo, yo no sé por qué yo sueño tantas cosas. Veo los demonios, veo tantas cosas, pero es lo que yo viví, lo que yo vi, lo que yo practiqué, lo que hice en aquel tiempo. Lo veo ahora espiritualmente, donde Dios me muestra todo lo que se mueve en el mundo de las tinieblas. Los trabajos. Cuando llegué aquí a esta ciudad, yo te pregunté si aquí existía. Tú me decías, no, aquí hay. Aquí. Y empecé a soñar con brujería. Yo decía, ¿qué es esto? Porque no he soñado tanto en mi vida de tanta brujería, de cosas que nos estaban tirando, pero yo dije, Dios mío. Bueno, también te incluí que aquí en esta ciudad no hace falta realmente la práctica de
santería, aunque sí la hay. Aquí esto está botado de santeros, de hechiceros, de todo. Aquí nada más con la manera en que la gente Es que se comunican y te tratan y las maldiciones que lanzan, con eso nada más es suficiente. es lo que te acabé de responder, Ujú, de decirte que todas estas costumbres de maldiciones, oraciones contrarias, ujú, son oraciones contrarias. Esto hay que tener mucho cuidado. Por eso dice que no todos son de Dios. ujú, Porque hay mucha gente que se mete en la iglesia y todavía no están, su vida no está totalmente el 100% en su corazón, más que todo, no está el 100% en Dios. Ya. Su mente todavía está en el mundo, su vida aún todavía está en el mundo. Porque una cosa es que nosotros cometamos defectos, que nosotros todavía nos inclinemos por ciertas cosas, porque eso es un trabajo de Dios con nosotros. Como dice, somos el barro en las manos del alfarero. ujú. Nos pule Él todavía. Él todavía no ha terminado de pulir nuestras vidas. Pero es muy distinto que tú vengas arrastrando esas maldiciones aún que practicabas en el mundo. Eso es otro caso muy distinto. Y esto también se podría llamar a la idolatría. También a la idolatría. Vienen arrastrando dioses paganos como que todavía, por ejemplo, mira, existía, se hacía brujería para que una mujer se vuelva lesbiana, hasta para que una mujer se vuelva gorda, que el esposo la vea fea. Sí, que la aumente, ya, los amarres para que alguien se enamorara a fuerza de alguien. Que para que se hagan homosexuales. Tantas cosas, tantas cosas. Entonces, por eso, padres, hijos haciéndole brujería a los padres, padres haciéndole brujería a los hijos porque esa mujer no le gusta para él. Bueno, tantas cosas. Hay cosas que, por ejemplo, una de las cosas que yo he estado viendo, y claro, estas son cosas que hasta que tú no despiertes y no te des de cuenta la agenda que forman para preparar el ambiente, pues claro, tú lo vas a ver como algo normal. Pero una de las cosas que mucha gente tiene que estar pendiente es que justamente cuando se está acercando el mes de octubre, tú vas a ver que de momento te van a querer dar por un mes entero, te van a querer empujar por esa televisor puras películas de misterio. Que si Jason, que si Freddy, que si todas las películas de sangre, de matanza, de todo eso. Y te van preparando todo ese mes para que tú puedas, y claro, y yo soy una persona que las películas de horror, yo era bien de esto, ahora es bastante, casi ni la, bueno, ahora mismo estamos viendo nosotros la serie de Moisés y de los 10 mandamientos, pero yo era una persona bien fanática a eso, pero no me estaba percatando que esto es una agenda que te está preparando para entrar en un mes oscuro que es de sangre, de derramamiento, donde mucha gente se están muriendo, y que posiblemente muchos de esos asesinatos o suicidios son parte de hechicería. Sí, este mes de octubre y especialmente, como te dije, el 30, 31 primero y hasta 2 y hasta que se celebra el Día de los Muertos, viene amarrado. Uh-huh. Es que en el mundo espiritual de las tinieblas son fechas que se celebran porque se hacen ritos satánicos, se hacen vigilias satánicas. Todos llevan su propósito. O sea, que se tiene que cumplir, ese día se tiene que cumplir esa petición. Ya. Entonces, son sacerdotes satánicos que se reúnen haciendo vigilia, adoración a Satanás. O sea, el propósito es, y la razón por la cual, para ya ir aterrizando, la razón por la cual no se debe de celebrar o no debemos permitir que los hijos celebren esto es porque aunque ellos tienen inocencia, no obstante, ellos pueden ser el canal. Ellos pueden ser el canal para que por medio de la práctica, de la participación voluntaria de lo que es el Halloween, como disfrazarse, como salir justamente en la oscuridad, porque Halloween no tiene sentido, o sea, el sentido de ir a tricotear, como le decimos, de ir a recoger dulce, no tiene sentido si se hace de día.
el fin de... Porque es de noche. Sí, exacto. El fin de esta celebración o el propósito que es detrás es disfrazarte, número uno, de algún monstruo. Claro, hay algunos de ustedes que dicen, no, pero mi hija se viste de una princesa o de... A ver. Pero el fin de eso es vestirse De y Barbie, salir de noche. de Ken, de Mickey. ¿Quiénes son los de Disney? Todo es, sí, exacto, como quiera. Hay una agenda detrás Hay de un todo. trasfondo. Sí, tiene todo. Ahora, yo no entiendo las casas. Tienen telarañas. Exacto. Bueno, tú has visto, yo te he llevado por ahí y tú has visto como que si arañas grandes. Las calaveras, un demonio, o sea, son casas que están muertas, o sea, son casas, gente que le abren portales y te preguntas, pero ¿por qué mi hijo le quiere pegar al papá? ¿Por qué este muchacho está metido en las drogas? ¿Por qué este muchacho está metido en tales cosas? ¿O por qué mi esposo está metido en tales cosas? O sea, porque sin darte de cuenta, o sea, tienes un portal abierto en tu hogar, en tu casa. Por ejemplo, tan simple como tú decir, no voy a enviar a mis hijos, pero yo voy a comprar bolsas de dulce porque yo quiero que cuando me toquen en la casa, pues yo por lo menos, ¿verdad?, pueda tener dulcecito. Estás participando. Es lo mismo, es participando, porque es parte de la celebración. Sí, mira, y específicamente este fue el tema que yo debatí con este muchacho, que de hecho es alguien conocido, que me preguntó y me dijo que por qué la iglesia, la cristiana evangélica, restringe a los niños. Entonces ella se dejen de reprimir, de restringir a los niños, que los niños no entienden nada, que los niños no saben nada de sus cosas, de ustedes que quieren, pero ¿cuál es el uso de específicamente esta fecha? Tú darle un caramelo a tu hijo o que tu hijo vaya a pedir caramelo. ¿Cuál es el uso? Si tú como padre quieres darle, y eso se lo dije, mira, si no es que la gente, o sea, no le quiere dar a los niños caramelo, o ¿por qué esta fecha? ¿Por qué tú a tu hijo le puedes dar un caramelo, una torta o un pedazo de dulce, te lo llevas al mall o vas a reunir más niñitos y le puedes hacer ahí una reunioncita? O sea, no tiene que ser exactamente la fecha. Exactamente. Entonces yo le tuve que compartir mis experiencias y lo que yo viví del satanismo, que específicamente se hace en esta fecha. ¿Cuántos niños tú crees que han muerto de todo el tiempo que se celebra Halloween? Demasiado. Yo recuerdo una vez hace muchos años atrás que aquí en Estados Unidos murieron bastantes niños envenenados. ¿Pero por qué? Esos niños que fueron envenenados era con un propósito. ¿Pero por qué? Porque sus padres participaban también en estas adoraciones, benevolencia, que estas fechas lo que se hace son sacrificios a Satanás. Se celebra ritos a Satanás. Es como que celebras un cumpleaños de Satanás. Exacto, ya. Esto es posiblemente el día más oscuro. Este mes de octubre, de hecho, yo siempre te he dicho a ti que el mes de octubre es cuando yo más me meto así a estar orando los primeros días y hasta lo último. A veces me pongo a estar orando porque es donde se mete y lo mejor es en las madrugadas. Porque ellos, te digo, empiezan 12 de la noche a hacer los trabajos. Los trabajos los hacen y empiezan a reunirse a hacer este rito. O sea, a darle vigilia a Satanás. Esto no es otra cosa. Entonces, ¿por qué tienes que meter a tus hijos? Y como yo le dije a alguien justamente ayer, esto viene de casa. Yo recuerdo que mis padres, mis abuelos que me criaron, nunca me enseñaron estas cosas de Halloween. Y bueno, en Ecuador no se celebra esto, pero con el pasar de los años hay ciertas personas que sí lo empezaban, pero como vi aquí que ponen cosas fuera de sus casas y todo eso. ¿Cuál es el uso de poner una calavera? ¿Qué significa para ti una calavera? Eso es muerte, eso es muerte. Eso es muerte, eso es sequedad. La calavera, mira, todo aquel que tiene una calavera, sea en retrato, sea en lo que sea, es una persona que le da homenaje a la Santa Muerte. Eso es una calavera. La calavera, todo lo que es calavera significa Santa Muerte. Es la imagen de la Santa Muerte. Ya.
Entonces, imagínate, y es un demonio bien fuerte, porque la muerte es un demonio bastante fuerte. ¿Tú sabes cuántas muertes hay en el mes de octubre en las madrugadas? Hombres matándose el uno al otro y tantas cosas que pasan. Tantos niños siendo sacrificados, mujeres abortando, que practican todas estas cosas. Son portales que la gente practica, abren y no se dan cuenta por qué me pasa, qué pasó, por qué. O sea, porque abriste un portal sin darte de cuenta. Te estabas haciendo, estás embarazada, te vas a hacerte ver de un hechicero. Vas a dar a luz y se te muere tu bebé. Abriste un portal. Y yo creo que, mira, en las iglesias, yo sé que hay algunas, hay varias, voy a decir casi una gran mayoría, posiblemente hoy estarían hablando sobre este tema porque hoy es jueves y justamente jueves en las iglesias, en la gran mayoría, es culto, o es culto social o es escuela bíblica. Casi siempre es escuela bíblica. Y yo creo que va a haber la oportunidad de que las iglesias puedan, aparte de irse al trasfondo histórico, porque yo sé que van a hablar sobre Martín Lutero y cómo esto se debe más bien verse, la iglesia debe verlo como una oportunidad para celebrar la libertad bajo el yugo que estaba la iglesia en aquel entonces, bajo la iglesia del catolicismo y qué sé yo. Pero no obstante, el énfasis debe de hacerse como quiera, porque como tú dijiste al principio, no todos los que vienen a la iglesia realmente son cristianos o son feligreses, fieles a Dios. Muchos de ellos vienen por venir pero en su mente están que no hay nada malo, que no hay ningún peligro, pero mis amados, le estamos diciendo que cuando nosotros utilizamos la excusa de que nuestros niños son inocentes, desconocen, tú estás entonces dando una razón adicional del por qué entonces no deben de participar, porque precisamente por eso, porque entonces tus hijos que tú dices que son inocentes, que no conocen nada de lo malo, o sea, que no entienden nada de esto, tú lo estás utilizando como objeto. Y tarde que temprano terminarán siendo un canal perfecto para el enemigo, porque te voy a decir algo. El enemigo, su ataque más fuerte no es en las personas con conocimiento, es en las personas sin conocimiento. Porque ahí donde su fuerza se hace más fuerte, más poder, valga la redundancia. Él se hace más fuerte en la ignorancia, no es cuando tú conoces. Por ejemplo, ahora mismo él no tiene poder sobre nosotros porque tenemos un conocimiento para descubrirlo y delatarlo. Pero cuando tú te pintas y tú te haces ver que tú no entiendes, que tú no ves nada malo, ahí es que él agarra fuerza. Entonces, yo creo que alertar a las personas, así como alertamos para prepárate que Cristo viene, tiene que estar preparado para cuando venga el arrebatamiento. Estos tiempos usted tiene que estar ya en una condición para decirle no nada más no a la celebración de Halloween, sino decirle no a las obras infructuosas de las tinieblas, no a todas las prácticas maliciosas, no a las maldiciones que vienen con todo esto arrastrado. ¿Sabes? Por eso que es importante que uno a veces hasta, que es lo primero que uno vea, uno en las góndolas cuando tú vas a las tiendas, eso es puro, una de esto completa de Halloween, de puras máscaras. Y yo recuerdo, no hace mucho, nosotros fuimos y estábamos haciendo unos encargos y a mí me dio con pasar justamente en una área y como se me encrespó, se me erizó los cabellos porque nuevamente yo recuerdo cuando yo participaba mucho de eso. Es más, yo llegué hasta a participar en concursos de disfraces y yo sabía lo que era estar en fiestas donde esto se celebraba y había bebidas y todo y la gente se envolvían y tú podías ver que detrás de eso había un ambiente oscuro. Sí, porque tú sabes que el fin de todo eso, porque nuevamente tú no tienes que estar tirando caracoles o cartas,
sino que cuando tú estás en ese ambiente ya tú eres Claro, es una celebración. Sí, es como... Es que eso es, o sea, es una celebración donde todos los brujos, los santeros, sacerdotes satánicos, el mundo espiritual de las tinieblas se abre en esta fecha. ¿Tú has escuchado de alguna otra fecha más que celebran estas situaciones del mundo oscuro? No, es justamente, este es es como te digo, vuelvo y te digo, es como que se celebra un año a Satanás, un año más de ritual, un año más de sacrificio, un año más de, como se dice, aquí estoy siguiendo en la lucha, un más de vigilia, un año más de vigilia, así. O sea, mira, y a mí es algo, esto, por eso que a mí yo contiendo mucho con muchas cosas de la iglesia, porque mayormente la iglesia se envuelve en pelear el uno con el otro, pelear los pastores, ministros. Ahora mismo en mi vida prácticamente yo ya no confío en nadie. No confío en nadie porque todo lo que he venido trascendiendo, o sea, de lo que he visto, he podido palpar, que me doy cuenta que todo no, o sea, que todo lo que está en la iglesia no está bien muchas veces. Te voy a hacer una pregunta. De todos los años que tú has tenido en el Evangelio y como ministro, ¿has tenido una fecha que te has hecho vigilia a Dios? Claro. La noche entera. ¿Has estado en la iglesia haciendo vigilia, derribando los portales de Satanás para estas fechas? Claro, pero se hace, y te voy a decir cuáles son esas fechas, pero se hace más bien como, nuevamente, como una costumbre y como una tradición, y después de ahí tú ves que la iglesia no quiere hacer esas vigilias grupales. Cuando más se ve es el principio del año, en enero. En enero todas las iglesias quieren coger y agarrar los primeros 3 semanas de enero como costumbre y tradición, la quieren agarrar para dedicar, o sea, lo que le llaman el ayuno de Daniel, los 21 días, y le dedican esos 21 días del primer mes de esto en ayuno, en oración, y se intercede y todo, y después los otros meses nada. Y es lo mismo, estamos haciendo, dando de cuenta lo mismo. Este mes es donde la iglesia tiene que estar parada se supone que todo el tiempo, pero nuevamente. Pero yo recuerdo que había, y todavía hay iglesias, porque no quiero también ser genérico en esto, no quiero generalizarlo, pero sí todavía hay iglesias que practican el ayuno congregacional, que son los domingos, como de costumbre. Se hacía, sí es verdad, se hacía una vez al mes, pero hay iglesias que lo hacen semanales. Todos los domingos se hace el ayuno congregacional. En Ecuador, tú sabes que es así. Exacto, y se supone que así sea, ayuno congregacional, por lo menos una vez, ese domingo, temprano en la mañana, la iglesia debe convocarse, estar en la iglesia y ayunar y orar. Y estamos hablando horas antes de comenzar el servicio. Esto yo recuerdo que se hacía. Hoy en día esto es por cita. Es por cita los ayunos congregacionales. Y hay que avisarlo con tiempo. Porque si no la gente, porque antes el pastor no lo avisaba y la gente venían. La gente venían contento y decían, ese es el momento porque yo quiero librarme de esta situación, yo quiero que Dios me bendiga, y todo había un propósito por la cual la iglesia se presentaba. Pero hoy en día el pastor, si lo anuncia, le está dejando la opción a la gente si venir o no, y ahí la gente aprovecha y dice, pues si es ayuno no vengo. Ahí tú ves que hay un problema, hay un lo que le llaman fortaleza que el enemigo ha creado para que las personas, mira qué cosa, faltan un culto congregacional, pero tú los ves en los malls, tú los ves en los parques, en las playas, tú los ves en cualquier otro lugar, menos en la iglesia donde se supone que esté. Pero ¿por qué tú crees que la iglesia ha declinado en estos tiempos? Es por eso. Mira, el diablo y sus sacerdotes, sus entes están más preparados que la iglesia. Es más lamentable y triste, pero es así. No, pero es que te digo porque yo viví en ese mundo. No es una exageración. Y por eso te digo, o sea, ellos hacen vigilia y yo participé de esas vigilias. Pregúntame si la iglesia está haciendo vigilia hoy. Las iglesias están en vigilia hoy, pregúntame. O sea, o tú que tienes conocimiento de este lugar, ¿están haciendo vigilia las iglesias hoy? Alguna, puedo admitir que puede ser que haya 1, 2 o 3 que cojan hoy esto como una oportunidad para estar en la iglesia orando, intercediendo. Bueno, pero no todas.
Y una vigilia, no sé cómo la hacen acá. Bueno, acá yo veo que todo es distinto, pero como vuelvo y te digo, de lo que yo he podido de experimentar lo que es la iglesia y lo que es el mundo espiritual de las tinieblas, el enemigo está más preparado que el pueblo cristiano. No, pero que no es, como dije, no es una hipérbole. Eso es cierto, porque el mismo Cristo dijo que Satanás no se puede ir contra sí mismo, porque si no su imperio terminaría. Y lo que él está indicando es que él está unido, él trabaja por rango, trabaja muy organizado, y que nosotros como iglesia deberíamos estar trabajando de la misma forma, organizado, estructurado, disciplinado, no con la pelea que estamos viendo hoy en día. Esa es la pregunta que quiero hacer. Porque yo he escuchado muchos que han estado en la brujería y todo, y que han sido santeros de alto rango. Han hablado de cómo mayormente su enfoque para como un tiempo como hoy, octubre 31, hacia la iglesia era para que entraran en pereza, para que estuvieran en división, en discordia. ¿Tú presenciaste algo similar? Bueno, son los altares de las tinieblas. Hay altares de las tinieblas. Mayormente estuve visitando a un pastor antes de venirme, cuando estaba en Trini Puerto. Entonces él compartió conmigo una experiencia y cuando él me comentó de los altares que él veía y de lo que yo había podido experimentar, pues hay altares que te ponen de frente, detrás, fotos de todos los ángulos, y es verdad, y los muñecos y todas esas cosas, sí, gente que preparan altares para que las iglesias se quiebren. Un brujo siempre va a pelear con una iglesia. Si aquí nosotros somos cristianos y aquí tiene que haber alguien que está practicando brujería, yo voy a tener contienda con el mundo espiritual de las tinieblas. El brujo va a estar atacando. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz. Uh-huh. Y ellos no pueden estar donde está la luz, porque el mundo que ellos viven es de oscuridad. Entonces, esto es lo que siempre Satanás ataca a la iglesia. Hay mucha gente que se han introducido en la iglesia, satánicos, brujos, brujas, satanistas, se han introducido en la iglesia y el pastor ni cuenta se ha dado. Uh-huh. Hay testimonios donde hasta lo han dejado pasar al altar y no se han dado cuenta. Uh-huh. Porque es que esto es lo que pasa con la iglesia. Ha declinado en lo que es ayuno, lo que es vigilia, la iglesia se ha olvidado de tener la comunicación con Dios. Y al tener una falla en esa área, pues estamos obviamente descuidando también, ¿verdad? Nuestros hijos, que obviamente no van a entender del por qué no pueden salir, porque sus amiguitos están vestidos también y no pueden salir. Y los niños a veces, y nuevamente, hay algunos que se pueden dejar llevar por, ¿verdad? Lo que el niño, y no todo, porque hay muchos niños que son bien Sí. educados en el sentido que han sido enseñados apropiadamente por sus padres. No les comen el cuento de que están llorando y se sienten mal porque no los dejan ir, no. Se les enseña y se les habla, pero hay otros que, pues, la razón por la cual a lo mejor ceden a la rabieta del niño es porque ellos mismos no están convencidos de que esto es malo, que esto no es. ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy prohibiéndole a mi hijo si a última hora, qué tiene que ver esto? Si yo puedo ir a acompañarlo y nada le va a pasar. Es que no se trata de eso. Nosotros como padres debemos, mis hijos nunca participaron de estas cosas. Y tú sabes, yo tengo ya ahorita un nieto donde él está en la escuela, lo han invitado y simplemente mi hija dice, no, es que nosotros somos cristianos y no participamos. Entonces mi hijo no participa de eso. Perdóneme, profesora, pero Claro, exacto. nosotros no participamos. Y el niño sabe, tú sabes que Calecito, él sabe que eso no es de Dios, que a Dios no le agrada eso. Y uno como instruye, porque de esa manera uno quebranta portales de las tinieblas. De esa manera es que se quiebran los portales. Tú me dijiste, que lo encontré curioso, que en Ecuador no celebran el Halloween. O sea, no hay nadie allá. No, con el pasar de los años, ahora último, hay escuelitas que incrementaron, de hecho, tuvieron un reportero prácticamente
criticando y también aludiendo y diciendo que nosotros nunca hemos participado de esas cosas. Entonces, para nosotros el 31 de octubre es la celebración del Día del Escudo de nuestra bandera nacional. Okay. Entonces, que se le ha criticado siempre a escuelitas que a veces quieren participar y cosas así, porque ya te digo, ¿de dónde vienen esta gente? Si la dueña de una escuela particular le gusta la brujería, le gusta andar en santería, pues va en todo lo que te rodea, va a tratar de inculcar eso. Porque es como ellos hacen fiesta. Se les celebra a la Santa Muerte, se les celebra cumpleaños, se les hace fiesta, invitan mariachi y todo, y tú piensas que es a alguien que le están celebrando algo. Cuando tú llegas ahí, es al altar satánico que le están haciendo un memorial, que le están celebrando algo, y la gente compartiendo como que tú estás normal en una fiesta. Exacto, ya. Sí, la gente a veces no comprenden, señores. Por eso es importante que nosotros despertemos a la realidad de que esto, aunque tiene un trasfondo histórico que tiene que ver mucho con la formación de lo que hoy es la iglesia protestante, no obstante, no es mucho eso lo que se enseña. Se enseña más bien, nosotros nos tratamos de enfocar más bien en lo que el enemigo ha logrado tratar de que sea lo más evidente, que es todas estas cosas de la oscuridad y cómo evitarla. Por eso le leí el verso al principio, que el Pablo exhortaba de no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, porque eso es lo que es esto, un día como hoy, una noche como hoy. Mientras hay por ahí, de hecho, que yo recuerdo cuando yo participaba, yo en verdad no iba meramente por los dulces, nosotros era para hacer maldades, ¿sabes? Y hacíamos vandalismo. Aquí esto es lo que se ve, aquí se hace mucho vandalismo, aquí hay maldades que se hacen y la gente no entiende en esa parte, no entienden que por más que se pinte que es inocente, el enemigo donde más fuerza agarra, en base de la ignorancia el enemigo se filtra y busca entonces engañar, que fue lo que pasó incluso en el caso de Balaam. El caso de Balaam fue un hombre que Barak lo solicitó para que maldijera al pueblo de Israel. Pero como el Señor le dijo que no lo hiciera porque el pueblo de Israel es un pueblo bendito, ¿qué fue lo que entonces Balaam logró proponer? Que él sabía que podía pasar. Él dijo, mira, esto es fácil. Para que el pueblo de Israel caiga en una maldición, vamos entonces a inducirlos a que cometan fornicación. Y cuando nosotros hagamos eso, ya tenemos, ya sin maldecir, o sea, no hay que maldecirlo, claro, de decir maldigo, no. Vamos a provocar que participen voluntariamente en algo por medio del engaño. Y se hizo. Por medio del engaño, y ahí tendrá a un pueblo maldecido. Y se logró, por eso es que hoy se le conoce a Balaam como el profeta, que de hecho la serie lo presenta como un hechicero. Pero es porque cuando tú desobedeces a Dios, Dios dice que la desobediencia es hechicería, es simbólico a hechicería. So, cuando en la Biblia se le considera doctrina de Balaam, lo que te está diciendo que es una doctrina que aunque no te maldice verbalmente, te induce a tu pecar voluntariamente y tú caer en una maldición. Y Halloween, no hace falta tú escuchar de que es una noche de maldición. Participa de ella y tú vas a ver que tú vas a quedar en lo mismo que cayó Israel. Participaste, fornicaste, porque fornicar no es nada más en el sentido sexual y moral. Exacto. Fornicación tiene otro significado amplio, que es simplemente tú adorar a otra persona. O sea, es tú envolverte en cosas que van en contra de la ley de Dios. Eso es tú estar envuelto en la oscuridad cuando que Dios te manda a hacer luz. Es tú abrazar la mentira cuando Dios te manda a comprar la verdad y no venderla. Es estar envuelto en todas estas cosas. Esto no es que queremos impedir que tus hijos se gocen.
Es que te estamos diciendo, de tú hacerlo, tú traes maldición a tu casa, a tu vida, a tu familia, a tu entorno, a tus hijos, a tus generaciones, porque la maldición es hasta una cuarta generación. Y hasta que tú no reconozcas eso y lo rompas, eso se puede continuar. Claro, ¿cierto? si tú eres una mujer que has estado envuelta en todo lo que es esto y tienes conocimiento, estás en las cosas de Dios, participas en la iglesia, si tú tienes una hija, tienes un hijo y ves a tus nietos le están permitiendo que tus nietos se vistan o tus bisnietos o lo que sea, alguien que es de tu generación, tu sangre, y tú te quedas callado, tú estás participando. Cómplice. Porque tú sabiendo la verdad y no lo haces, o sea, no saberlo hacer, no reprender, no hablar, o sea, eres un partícipe. Uh-huh. Y mira, y aparte que tocaste este tema, de lo que yo quería tocar también, que la gente puede decir, porque hay mucha gente cristiana que no conoce lo que es el espiritual, el mundo de las tinieblas, gente que no sabe nada de eso, uh-huh. Y hay mucha gente que no creen, o sea, y hasta se burlan porque dice, ay, qué tanto demonio, qué tanto del diablo, que no sé qué. Pues, bueno, con esta gente uno no puede tocar muchos temas así, profundos, porque son temas profundos. Y aparte que hay gente que como no tienen conocimiento de la Biblia, no tienen conocimiento. Hay gente que se meten a discutir de cosas que ni siquiera tienen conocimiento bíblico. Y esto es bíblico porque Pablo reprendió al espíritu de adivinación. Uh-huh. Y aquí es algo que también la iglesia cae. Y he visto ciertas cosas y yo he visto cosas que no son de Dios. Tantos profetas envueltos que he visto arrastrándose como culebra, hablando lenguas extrañas, hablando lenguas que yo no sé de dónde son. Oye, y cuando a mí me ha tocado presenciar o ver cosas así, yo me siento como, o sea, mi espíritu es como que rechaza eso porque veo, esto no es de Dios. Cuando veo a alguien que viene con que el vaso, con que esto, que pruebe aquí, que esto, este vaso de esta agua y esta copita tiene un milagro. O sea, tú crees en el poder y en la unción y en el espíritu que tú portas. O en un vaso de agua, pero qué ritual, eso nada más. Ahora, lo más peligroso es que hay gente idólatra. Uh-huh. Porque a mí nadie me va a hacer beber algo que yo no estoy de acuerdo y que yo sé que eso no es bíblico. Uh-huh. Ahora, hay una excusa que sí, si Jesús hizo cosas, que escupió, que hizo con el lodo, eso es otra cosa. Ahora dime tú, y es lo más irónico, que la gente participa de esto, pero yo no he visto el milagro. Uh-huh. Yeah. Tú participaste de algo que no es bíblico. Es nada más que una, ¿cómo te digo esto? Esto es manipulación mental, psicológica, porque hoy en día la iglesia opera mayormente en la psiquis. Por eso es que hay muchos evangelistas y incluso profetas, si se le pueden llamar, que saben cómo entrar en esa área de poder controlarte a tal magnitud que te pueden hacer pensar que tú estás poseído cuando en realidad no lo estás. Que te pueden hacer pensar que tú estás recibiendo una sanidad o que has sido sanado cuando en realidad no ha ocurrido ninguna. Y esto es peligroso porque luego los desastres y los regueros los tiene que hacer Dios. Él es el que tiene que entonces arreglar lo que dañó, ¿verdad?, el hombre. Entonces es bien importante, pero y el otro antes que se me olvide, que son dos puntos claves, que es lo que yo he venido experimentando en la iglesia y el mundo de las tinieblas. Lo otro que he venido experimentando es que cuando me doy cuenta, cuando Dios le dice al Saúl que ya no le va a hablar por medio del sacerdote Samuel, le dice, porque te has apartado y ya no quieres escuchar la voz de Dios, no que quieres hacerte tú mismo. Eso es un espíritu. Es Saúl prácticamente se hizo idólatra de su propio yo. ¿A dónde fue? Porque como Samuel ya no le hablaba, Dios no le quiso, mató a los sacerdotes.
Ya Dios no le hablaba. So, él buscó a una pitonisa. Buscó una pitonisa. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La iglesia, el pueblo de Dios tiene que tener mucho cuidado. Nosotros los cristianos no tenemos que confiarnos tanto en tantas cosas ni confiar en nadie. Y vuelvo y te digo, y mira, y es lo que viene, mira, todo lo que hace la iglesia, todo lo que hace Dios, el diablo lo hace también. Quiere replicarlo ya. Siempre, porque el diablo hace sus vigilias, sus sacerdotes hacen sus vigilias, sus brujos hacen sus vigilias, hacen sus ayunos, hacen sus rituales, tienen sus altares y todo eso. Y nosotros los cristianos no tenemos ni un altar en nuestra casa para adorar a Dios. Uh-huh. Mayormente las brujerías se hacen en horarios que son 3, 6, 9, 12 de la noche. Uh-huh. Son horarios de brujería. 12 de la noche donde los brujos están amaneciéndose haciendo brujería. Pregúntate tú si la iglesia por lo menos se mete 12 de la noche a orar en su casa. No tienen pero ni un altar, ni un lugar para adorar a Dios. No, esos son horarios sí, la gran mayoría a veces están despiertos, pero si no es que estamos matándonos por las redes sociales, algunos están despiertos viendo televisor, otros están, ¿verdad?, roncando como ballena del océano Atlántico y el enemigo haciendo sus escantes. ¿Por qué? Porque estamos en unos tiempos de suma pereza. Y por eso es tan importante este tema este tema de lo que acabamos de hablar en este momento, porque hay cierta pereza, espíritus de sueño, espíritus de cansancio, espíritus de pesadez. Todo esto tiene un objetivo. Uh-huh. Son entes espirituales donde vienen para que tú no te busques la comunión con Dios, para que tú no estés doblegando. ¿Por qué? Porque si hay un brujo que está cerca de tu alrededor, no te va a dejar tranquilo. Entonces, si tú quieres vencer al mundo de las tinieblas, pues tú tienes que darle la guerra. Y se tiene que ir el brujo o se tiene que convertir. Uh-huh. Pero casi esos casos ya no se ven. No, y es que yo creo que ya estamos en unos tiempos donde más vale, yo creo que hablar de la condición del hermano, más vale hablar de quién yo creo que es o no es llamado de parte de Dios, más vale estar en discordia, ¿verdad?, por temas y asuntos que realmente ni salvan ni condenan. Más vale estar enredado ahora en este asunto de la política, porque ahora olvídate, eso es otro caso, que realmente concentrarnos en lo que es prioridad. Y por eso que fechas como esta, el diablo toma grande ventaja. Yo toqué dije en una ocasión, y recibí mucha crítica por eso, yo toqué 5 áreas que la iglesia perdió terreno, perdió poder. Y yo no estaba exagerando. Yo toqué 5 áreas que la iglesia ya no tenía autoridad ni poder porque ya se salió de los cauces. Ya esto quedó en mano, se ha convertido ahora más bien en como la norma o ley del hombre y lo han convertido ahora lo han visto como un derecho. Y esas 5 áreas, pues, la iglesia ha perdido terreno, no tiene poder ni por más que ore. Y la gente le estuvo malo. Pero cuando miramos, es la verdad, no hemos podido todavía sacudir, no hemos podido ver cambios ninguno, no importa la persona que se ponga al frente. Muchas de estas personas en diferentes lugares del mundo, de los que ocupan un lugar, han sido puestos ahí, claro, por voluntad de Dios absoluta, porque nada ocurre sin que Dios no lo permita. Pero hay una agenda detrás del enemigo. El enemigo a veces está contento de que ciertas personas asuman algún poder, porque él va a utilizar esa influencia, esa figura, ese poder, esa autoridad que tiene esa persona para poder manifestar lo que él desea. Entonces, cabe notar que pues donde nosotros nos hemos estancado es en este tema de hablar realmente, de desenmascarar más al enemigo y menos al hermano. Amén. Desenmascarar cuál es la agenda de él.
y hablar menos de la agenda de los políticos, sino más bien cuál es la agenda del diablo, qué es lo que el diablo quiere hacer con todo lo que se está viendo que realmente yo no me estoy percatando. Y ahí es donde, padres, ustedes tienen que realmente profundizar esto, mayormente con los niños, porque si usted es adulto y claro, si usted no le sirve a Dios, pues tal vez usted, pues no es que lo vea, no es que usted sea ignorante al tema o el trasfondo, sino que usted quiere estar en la gozadera, usted quiere participar voluntariamente de esto porque usted lo ve como algo, ¿verdad? Como algo inofensivo ni nada por el estilo. Pero los niños que son el blanco clave para el enemigo, ¿por qué? Por eso mismo, por la inocencia. Y porque si ellos son personas que el factor del miedo es lo que permite que una celebración como esta sea más divertida. Porque como te dije, no tendría sentido si, ¿me entiendes? Si no hubiera ese factor del miedo. Por ejemplo, como las casas de fantasmas que hacen por ahí donde tú pagas para tú entrar y tú entrar en esas casas. Pues ese factor del miedo es lo que permite que la gente quiera participar de estas cosas sin saber que todo detrás de todo eso, tú sabes. ¿Cuál es el fin? Hay un portal. ¿Cuál es el fin de tú entrar en una casa Abrir y que te salga portales. un demonio o algo que te esté asustando? ¿Cuál es Son el fin? portales que se abren. ¿Me Inocentemente la gente lo hace y son portales que se abren, o sea. Pero nada, mis hermanos, nos hemos gozado, ¿verdad? Hemos estado, fíjate, hemos tocado bastante del tema, pero yo creo que las personas entienden y las que no, pues simplemente hay que orar que Dios les abre el entendimiento o que les permita tener una experiencia, porque también las experiencias son las que provocan que las personas digan: jamás sentí algo, vi algo, soñé algo que realmente no quiero volver más a saber de esto. So, pedirle a Dios que eso sea. Y mira que como yo estando aquí primera vez que experimento que las casas afuera tienen estas cosas de calaveras y ponen muertos y todas, y hasta cajas de muertos ponen ahí y todas esas cosas, esas cosas como ladrillos que ponen como que alguien está enterrado, o sea, Las lápidas. las lápidas. Y yo decía, Dios mío, nunca he visto estas cosas porque este es un país donde celebran todas las fiestas. Alto. Esto aquí le dan duro. Y aquí la iglesia es donde más tiene que estar dura, aquí haciendo vigilia toda la noche. Bueno, no por llorando. No por ser gracioso, pero últimamente yo he visto que aquí están convirtiendo las funerarias, las están convirtiendo en iglesia. Y mira, entonces cuando yo tuve este sueño que yo te comenté, que fue antes de este mes, yo creo que Dios me estaba preparando para lo que yo iba a ver, porque yo nunca había visto estas cosas. Entonces tuve un sueño que yo me miraba, que salía ahí afuera la puerta, que me paraba ahí, que yo paradita en la puerta de vidrio, yo observaba ahí en el parque, que habían hombres y mujeres que caminaban vestidas de negro, con capuchas y todo. Todos eran sacerdotes y sacerdotisas y caminaban por todas las calles y daban vueltas y vueltas, que yo te comenté ese sueño. Y que después hacían una ronda en un lugar, ellos iban a una manifestación a hacer la ronda y empezaban a sacrificar las gallinas. Y que yo observaba todo eso y que decían, tráeme las gallinas negras para sacrificarlas. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto que soñé? Pero ya cuando ahorita que experimenté, que veo todas las casas haciendo esas cosas, y la gente caminando, dando tributo y celebrando espiritualmente eso, la celebración que ellos están haciendo a Satanás. Sí, no, aquí hay brujos fuertes, aquí hay personas que creen en eso, aquí hay personas que se hacen ver por santeros, que se tiran las cartas, se tiran caracoles, se hacen preparar collares. Aquí hay mucho de eso. Esto es desde que yo llegué aquí en el 95, es lo que yo he visto. Yo participé de eso, tuve muchos collares que yo utilizaba. Esos collares me
como te dije, eran preparados según mi signo zodiaco, pero era para protección, para bendición financiera. Mira esto, bendición financiera. Y lo otro era para como para repeler lo malo, la maldad, o personas que que venían con intenciones malas, pues aparentemente eso alejaba todo eso. Yo sé un poco de esas cosas, he visto cómo eso trabaja. Por una vez yo estuve con un amigo y la mujer lo estaba maldiciendo pero bien fuerte, y cuando él se montó en el carro, que cuando ella le dijo lo último, le dijo, te deseo que ojalá y te muera, ahí mismito se rompieron los collares. Y eso yo lo vi ahí, yo me quedé sorprendido. Yo dije, ¿por qué pasó eso? Porque eso fue como que ¡pah! Y él me dijo, llévame rápido, llévame. Y él pidió que yo lo llevara rápido al santero que le hacía el trabajo. Y él me dijo, llévame. Y yo le dije, pero ¿por qué se rompieron así? Me dijo, por la maldición. La maldición es que era por eso fuerte. te digo, o sea, la iglesia hace esas cosas y están metidos en maldiciones, deseándote el mal, deseando que te mueras, deseando que todo te vaya mal, te quiero ver destruido, te quiero ver en las calles borracho, que te apartes, o sea, hay gente que se alegran de eso. O sea, entonces, y es la iglesia. entonces quiere decir pues Tú lo ves tú lo viste en el mundo de las tinieblas. porque quiero decir quiere decir que entonces nada más Halloween no se celebra por ahí disfrazado. En la iglesia hay mucha gente con máscara. Mucha gente con máscara, Mucha deseándote el mal. No, yo no lo digo porque con sarcasmo, porque lo quiero decir, o porque yo lo digo porque Dios me ha hecho ver muchas cosas. Es así. Dios me ha hecho ver gente haciéndonos daño, gente que nos han deseado lo malo, gente que nos han querido ver apartados, o sea, cosas que he vivido, o sea, no hablo porque soy loca, lo he vivido, lo viví en el mundo de las tinieblas, lo estoy viviendo en las cosas de Dios. Le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, cómo ha honrado mi vida, y muchas veces le digo a él, yo no tengo cómo pagarte, no tengo cómo hacer nada, pero quizás no me merecía todo lo que has hecho por mí. Incluso el día de mi cumpleaños le decía a Dios, gracias por un año más de vida, gracias por todo lo que has hecho conmigo, por mi familia, por mis hijos, gracias porque quizás, porque tú me viste con ojos de piedad y misericordia. Sí, tal vez yo no me lo merecía, porque quizás había mejores que yo, otra gente que tal vez se merecían, pero tú te antojaste que fuera yo, estar aquí. Yo le decía a Dios tantas cosas, y, y es lo que o sea, Dios me permitió vivir muchas cosas Dios me permitió vivir, pero sé por qué, porque ahora lo puedo hablar con libertad, puedo testificar y puedo decirle a muchas personas que no hagan cosas que después se pueden arrepentir, y a pesar de todo, Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí. Como yo digo, yo no es que me jacte, pero yo me considero una mujer que estoy con Dios, que amo a Dios, y yo sé que Él me ama. Yo sé que Él me ama, y yo sé que Él nunca me ha dejado. Y siempre voy a estar orando por mi esposo, siempre voy a estar orando por mis hijos, por mi familia. Ese es mi objetivo, que cubrir siempre a mi esposo en oración, a mis hijos, a mi familia. Siempre son mis oraciones para eso. Amén. Gloria a Dios. Así que aquí yo creo que lo vamos a dejar. Yo creo que nuevamente, para los que han estado escuchando, le pido que compartan el video. No estamos buscando, no buscamos crear este video de espanto ni de miedo, sino hablando realidades. Y conocer, mi amado, en los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, Muy difíciles. Unos tiempos oscuros, unos tiempos llenos de maldad, donde fácilmente estamos viendo Apocalipsis 24, verso 12 cumplirse, que por haberse multiplicado la maldad del mundo, la fe de muchos se enfriará. Y lo estamos viendo ante nuestros ojos. Y el propósito de esto es entender que esto no es
esto no es divertido. Noches como esta, la gente muere, se suicidan, la gente se endrogan, entran en lascivia, en prácticas inmorales, y lo que tú consideres inocente, pues tú utilizas a tus hijos como ese canal para que el enemigo entre y pueda. Entonces tus hijos vienen de la calle de haber participado de esto, y lo que están trayendo a tu casa no es un bolso lleno de dulces, lo que están trayendo es la influencia, la presencia satánica que viene detrás de ellos. ¿Por qué? Porque tú utilizaste a tus hijos como esa carnada para que el enemigo los pudiera utilizar y entrar. Y ellos son ahora la razón por la cual posiblemente en tu casa se manifiestan cosas. Tú tienes sueños oscuros, siempre estás soñando que si con perros negros o con panteras, o siempre estás soñando de que te están atacando, te están matando. De momento ahora tu familia, hay una discordia en la familia, no tanto en el hogar, pero tu familia externa, tus hermanos, tus primos, tus padres. Ahora de momento hay unas peleas, de momento, o sea, muchas cosas están ocurriendo y tú no te estás dando de cuenta que tiene que ver por una sola puerta que se le dejó entrar al enemigo, y ahora lo que resta es saber por dónde hubo la entrada y buscar entonces comenzar a interceder y a reprender. No, el Halloween no es una propaganda. No, el Halloween es simplemente dejándote saber el por qué no se debe, por qué no se puede, porque esto es una ofensa a Dios. Nosotros estamos diciendo que le damos bienvenida a la oscuridad. Le estamos diciendo a Dios que nosotros veneramos a demonios, que nosotros le estamos dando bienvenida y creemos que esto es un relajo de vestirnos de algún tipo de personaje, o de un monstruo, de un lobo, de un vampiro. O sea, todo esto tiene que ver con malicia. Sí. Y por eso es importante, mi amado, que usted entienda que este es el momento de nosotros comenzar a pelear la batalla en el Señor y reprender estas cosas, porque esa es la voluntad de Dios. Últimas palabras para así entonces nosotros ya terminamos. Sí, yo un consejo, porque imagínate, de pronto tú lo ves tan inocente, tú dices, ay, pero ¿qué hay de malo que los niños vayan a las casas? Tú no sabes si en esa casa se practica brujería, tú no sabes si hay un sacerdote satánico, tú no sabes si en esa casa hay muchas cosas que se manifiestan en los hogares. Tú no sabes, y tu niño, claro, los brujos, los sacerdotes, los hechiceros, los santeros, van a tener sus caramelitos para los niños, porque es una manifestación que ellos saben que se está celebrando. Entonces ellos ya tienen preparados sus caramelos para los niños, o lo que le van a dar a los niños, ya, porque ellos tienen que también ayudar a esa celebración. Entonces tu niño ya va a ir con esa influencia. Y ¿te acuerdas que aquel lugar que fuimos, que el niño estaba presentando ciertas cosas? Porque hay padres que a veces permiten tantas cosas en los niños, les permite, y estos son influencias. Después te preguntas, pero que mi hijo está rebelde, pero que mi hijo no sé por qué actúa así, que mi hijo está malcriado, porque se permite tantas cosas muchas veces. Y estas cosas que de los niños vayan a pedir caramelo, tú no sabes lo que hay en cada hogar. Pero nada, mis amados, gracias a todos por estar en sintonía. Espero que les haya gustado. Este ha sido su servidor, el pastor Jesús Osorio, con mi esposa Tania Ramírez, evangelista del Señor. Mi amado, gracias por la sintonía. Recuerden, mi amado, dale like, comparte el video, y recuerden que nosotros somos hijos de ¿qué? De luz, no de tinieblas. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y nos vemos hasta la próxima. Gracias por la sintonía. Por siempre.